La noche había caído como un manto de neblina sobre el pequeño pueblo de Hallowell. Los cantos agudos de los grillos resonaban en el aire, pero había algo más, algo que solo los oídos más atentos podían percibir, un susurro apenas audible que parecía emanar del bosque al otro lado del río. Los ancianos del pueblo decían que era el bosquecillo encantado, que guardaba secretos oscuros y espíritus inquietos. Aunque la mayoría de los habitantes lo desestimaban como un simple cuento de viejas, nadie se aventuraba por esos caminos después del anochecer. Esa misma noche, Elena, una joven periodista recién llegada al pueblo buscando historias que escribir, decidió que era momento de explorar aquellos secretos. Armándose con una linterna y su grabadora, cruzó el puente de madera chirriante, decidida a descubrir el origen de los susurros. Mientras se adentraba más y más entre los árboles retorcidos, el susurro se volvía más claro, aunque seguía careciendo de un sentido comprensible. Era como si alguien intentara comunicarse, pero sin palabras humanas. Elena recordó las historias de otros periodistas que habían pasado por allí. Algunos regresaron con fábulas increíbles, otros con relatos plagados de terror, unos pocos, nunca volvieron, perdido para siempre en los enredos de aquel bosque enigmático. El susurro se multiplicaba, rebotando de árbol en árbol, hasta que Elena empezó a sentirse observada. Paró en seco cuando su linterna iluminó una figura entre los árboles, un hombre, o quizás la sombra de lo que un hombre alguna vez fue, mirándola con ojos que brillaban con una luz antinatural. ¿Quién eres?, preguntó con una valentía que no sentía, mientras daba un paso atrás. La figura no respondió con palabras, pero el susurro cambió. Ya no era un murmullo ininteligible, ahora era un canto, una antigua melodía que helaba la sangre. Sintiendo que su cordura podía quebrarse en cualquier instante, Elena cerró los ojos y se concentró en los latidos de su corazón. Cuando los abrió, el hombre había desaparecido. La grabadora todavía estaba encendida. Escuchó el susurro, esta vez, algunos fragmentos de palabras podían reconocerse. «Ven al corazón del bosque», decía. Sin saber por qué, Elena obedeció. La curiosidad era más fuerte que el miedo. Cruzando el sendero casi invisible por las hojas, llegó finalmente a un claro bañado por la luz de la luna. En el centro, una roca tallada, cubierta de musgo e inscripciones antiguas que brillaban con fosforescencia. Al tocarla, una descarga de visiones inundó su mente, la vida del bosque, los espíritus antiguos, los secretos escondidos. Comprendió que estaba frente a algo más allá de lo natural, algo que requería su respeto y temía su juicio. Los susurros alrededor de ella se convertían en una única voz, contándole sobre el equilibrio entre el mundo de los vivos y los muertos, la tenue línea que aquel bosque mantenía evitando que el caos se desatara. Era un guardián, un sitio santo y maldito a la vez, donde los vivos podían conectar con aquellos que se habían ido. Mientras la voz bajaba hasta convertirse nuevamente en susurro, algo dentro de Elena cambió. Las visiones cesaron, y ante ella, todo volvía a ser simple bosque. Entendió que era tiempo de regresar, de llevar con ella aquel conocimiento. El camino de vuelta parecía corto, aunque el susurro la seguía, como un eco del que no podía desprenderse. Al llegar al pueblo, ansiosa por compartir su descubrimiento, encontró un silencio sepulcral. Las luces de las casas estaban apagadas, las puertas parecían abandonadas hacía años. El mismo pueblo que había dejado apenas hacía unas horas ya no existía. El enigma del bosque había reclamado también el pueblo, sumiéndose todo al final en un terror primigenio del que no había escapatoria. Elena comprendió que el susurro de los árboles no solo había contado la historia del bosque, sino su futuro inminente. Ahora, ella formaba parte de aquella historia, uno de los nuevos secretos de Hallowell, guardado por los árboles para futuras almas valientes que se atrevan a buscar la verdad entre sus sombras.